Buen día, hoy vamos a ver el tema 21, anatomía de raíz. Como ya habíamos visto anteriormente, la raíz es la parte del cuerpo vegetal, generalmente subterránea, que se especializa en la fijación y absorción del agua y otras sustancias disueltas. Va a transportar el agua y los solutos a todas las partes aéreas desde los pelos absorbentes. También tiene función de almacenamiento y en algunos casos de aireación. En esta teoría nos vamos a centrar en la anatomía de la raíz. Vamos a comenzar con un corte transversal de raíz primaria, donde esquemáticamente vamos a poder observar una rizodermis externa cubriendo completamente la raíz, continuada de un córtex y en el centro el cilindro vascular. Vamos a ver eso en un corte visto al microscopio, donde tenemos la rizodermis rodeando completamente a la estructura, luego un córtex parenquimático bastante ancho, se extiende desde acá hasta acá, después vamos a ir viendo variantes, luego tenemos una endodermis, por dentro tenemos otra capa llamada periciclo, y recién ahí tenemos el cilindro vascular. Esta estructura que ven saliendo desde aquí adentro, de forma endógena, es una raíz lateral. Vamos a comenzar desde adentro hacia afuera, o sea, partimos desde el cilindro central o vascular. ¿Cuál es la disposición de los tejidos? Si estamos hablando de un cilindro vascular, vamos a tener xilema y floema. Acá tienen que prestarle mucha atención a los polos cilemáticos, llamados polos cilemáticos. ¿Por qué? Porque el xilema está formando polos o cordones alternados con el floema. Esto es muy importante que lo definan así, de esta manera, cuando lo vayan a explicar. ¿Por qué? Porque en el tallo están formando acecilios, que ya los vimos anteriormente en la estructura primaria. Acá estamos viendo estructura primaria de raíz, y en la raíz, el xilema, estructura primaria, el xilema va a estar formando polos o cordones alternados con el floema. Según el número de polos o cordones, se van a diferenciar distintos tipos de raíz. Fíjense cómo se puede ver en un corte de estructura primaria de raíz los polos cilemáticos, y decimos que en Eudicotyledóneas hay 3, 4 o 5 cordones o polos cilemáticos. En estos casos, en esto y en esto, hay 4 polos cilemáticos. Este sería un polo, otro y otro, alternando con floema. Esto es floema, acá también y acá también, ¿sí? Entonces tenemos xilema, floema, xilema, floema, xilema, floema, xilema, floema. Polos alternados, polos cilemáticos alternados con floema. Se llaman entonces las raíces, reciben el nombre de raíces triarcas si tienen 3 cordones, tetrarcas si tienen 4, pentarcas si tienen 5. En grupos basales, monocotiledóneas y algunas gimnospermas, como acá podemos ver en Araucaria, son poliarcas, son diarcas enteridófitas, algunas gimnospermas, como este caso, el de Araucaria. Acá tenemos un polo cilemático y este otro polo cilemático, y también en algunas eudicotiledóneas. Ahora, estas dos últimas, o sea, gimnospermas y eudicotyledóneas, también pueden presentar excepcionalmente raíces monarcas. Y ahora vamos a ver entonces la diferencia que vamos a encontrar en los tipos de raíz primaria, de estructura primaria, de raíz, entre eudicotyledóneas y monocotyledóneas. Para eso utilizamos el ejemplo de glicínemas, la soja, para una eudicotyledónea. Otra vez vamos a ver la rizodermis, el córtex muy ancho. Después acá tenemos el detalle. Una vez que llegamos a esta parte, tenemos la endodermis, que es la capa más interna del córtex, ¿sí? Por lo general también podemos mencionar una exodermis cuando es bien diferente. Luego tenemos otra capa denominada periciclo, interna a la endodermis. La endodermis es la que aparece teñida de rojo porque tiene espesamiento en las paredes, que ahora vamos a ver en detalle, que es muy importante.
Luego tenemos el periciclo, que es una capa parenquimática con funciones meristemáticas. Y por último, tenemos en este ejemplo de Eudicotiledonia una raíz tetrarca. ¿Por qué? Porque tiene 4 polos de xilema alternando con polos de floema. Y el crecimiento, fíjense, vamos a tener el protoxilema por fuera y el metaxilema por dentro, a diferencia de lo que encontrábamos en el tallo. Entonces, vamos a decir que el xilema es exarco en la raíz. Recuerden que en el tallo, estructura primaria, el crecimiento del xilema, el protoxilema, era interno y entonces de esa forma decíamos que el xilema era endarco. Acá se tienen que fijar en el protoxilema, que está hacia afuera, y decimos que el xilema es exarco. En una raíz de monocotiledonia vamos a ver, como dijimos anteriormente, que se trata de raíces poliarcas. ¿Eso qué significa? Que tiene muchos polos xilemáticos alternando con floema, polos también floemáticos. Uno a medida que va poniendo con mayor aumento, esta es una vista con menor aumento, en las monocotiledonias, recuerden, vamos a tener crecimiento primario solamente, no hay un desarrollo de crecimiento secundario y las raíces son adventicias. Eh, por lo general entonces son bastante gruesas, en proporción a las raíces de Eudicotiledonia siempre vamos a tener una estructura mucho más grande. Y a medida que vamos aumentando con los distintos objetivos en el microscopio, vamos a ir viendo con mayor detalle los vasos bien amplios en las monocotiledonias y alternados con elementos floemáticos que se pueden ver acá alternando xilema, floema, xilema, floema, xilema, floema, xilema, así sucesivamente, pero hay muchos polos xilemáticos, por eso se habla de raíz poliarca. Lo mismo vamos a tener desde afuera hacia adentro una rizodermis. Por lo general hay una capa exodérmica bien marcada, de exodermis, que normalmente se esclerifica. Luego, células parenquimáticas del córtex, esto lo vamos a ir viendo en detalle porque recuerden que estamos yendo de afuera, de adentro hacia afuera, perdón. Acá también tenemos la endodermis y aparece la capa de periciclo. Entonces, la raíz típica de monocotiledonias, esto es el maíz como ejemplo, va a ser una raíz poliarca. Si vamos hacia afuera, vamos a encontrarnos con la capa del periciclo. Entonces, la capa del periciclo es la capa más externa del cilindro central. Como yo les decía, es una capa parenquimática, pero que conserva su actividad meristemática. Esto es muy importante porque puede originar raíces laterales, como habíamos visto en la primera diapositiva y también podemos observar acá en una monocotiledonia. Y también es importante en las eudicotiledonias y en las gimnospermas porque desde allí se va a formar el cambium vascular y el felógeno. O sea, va a permitir el crecimiento secundario de la raíz en las plantas que tienen crecimiento secundario. Fíjense que siempre está formado por una simple capa. Acá tenemos miembro de vaso, esto es una raíz lateral, está surgiendo desde el interior, por eso se habla de raíces endógenas o de origen endógeno. Acá tenemos una endodermis muy gruesa, prácticamente en el tercer estadio. Acá también, ahora vamos a ver eso con detalle. Acá también tenemos la endodermis, siempre donde están las paredes engrosadas, ¿sí? Y con esta forma característica de U o C invertida. Eso nos indica que ahí está la endodermis. Y justo por debajo de la endodermis, como la capa más externa del cilindro central, vamos a tener el periciclo. El periciclo está en contacto, obviamente, con el protoxilema y el protofloema, por ser la capa más externa del cilindro vascular. Va a estar en contacto, fíjense, esto es el periciclo, acá, y va a estar en contacto con el protoxilema y el protofloema. Vamos a ver endodermis, entonces, que es la capa más interna del
de la corteza, del córtex, y también es el punto más difícil de esta teoría. Por eso vamos a utilizar 3 diapositivas para que traten de entender bien cuál es el funcionamiento de la endodermis, que es bastante simple, pero difícil de entender al principio. Lo primero que tienen que saber es que la endodermis no deja espacios intercelulares, o sea, la disposición de la endodermis es compacta, no deja espacios intercelulares. Esto es el triciclo, esto es la endodermis, ¿sí? Y segundo, en las paredes radiales y anticlinales, esto es de 3 dimensiones, está cortado, ¿sí? Es una célula son células que están cortadas a la mitad, por eso vamos a tener esto como pared anticlinal, y la parte cortada también tendría la otra pared anticlinal. Es como un cinturón que rodea completamente la célula, llamado banda de Caspari, ¿sí? O sea, asocian siempre banda de Caspari con endodermis. La banda de Caspari es un engrosamiento de la pared celular rico en celulosa y suberina sin plasmodesmos. Habíamos dicho que la suberina, una vez que se deposita, es impermeable. Recuerden el suber. Entonces, acá también tiene esa función de ser impermeable. ¿Qué pasa? No deja espacios intercelulares, está formando una capa continua, un cinturón, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es una caja, ¿sí? La célula tiene forma de caja, ¿sí? Y le ponen un cinto alrededor como si lo fueran a atar. De esa forma, ¿sí? Pueden imaginarse cómo está dispuesta la banda de Caspari. Esto es hacia afuera, esto es hacia adentro. Acá podemos verlo en 3 dimensiones. Tenemos una estela, que estamos hablando de una raíz tetrarca, y acá ya hablamos de una ruta apoplástica del agua, ¿sí? Y también ruta simplástica. Fíjense que el agua con los nutrientes minerales tiene que atravesar, o sea, ingresar por el pelo radical absorbente, tiene que atravesar todo el córtex, las células parenquimáticas del córtex, hasta llegar a la endodermis. Una vez que llega a la endodermis, se encuentra con esta banda de Caspari. Lo que viene por ruta apoplástica encuentra un impedimento, o sea, no puede pasar. ¿Por qué? Porque no hay espacios intercelulares, y además las células de la endodermis tienen esta barrera impermeable. ¿Qué pasa con esa barrera impermeable? No deja pasar, impide el paso del agua con los minerales en forma apoplástica. Sin embargo, si seguimos la ruta simplástica, vemos que puede atravesar. ¿Por qué puede atravesar? Es importante que recuerden que el plasmalema, o sea, la membrana citoplasmática, que está siempre pegada a la pared, está adherida a la pared por la presión de turgencia. En este caso, en la banda de Caspari, va a estar pegada a la pared, o sea, no se va a despegar por ninguna manera, ¿sí? Por más que pierda turgencia, el plasmalema va a estar siempre pegado a la banda de Caspari. De esta forma, se obliga a las sustancias que entran o que vayan a pasar al cilindro vascular a atravesar el citoplasma de las células endodérmicas. Esto es un esquema, como para que lo interpreten, que se trata de un mallado, como si fuera un tamiz, ¿sí? Esto es muy esquemático. Acá lo vemos desde arriba, otra vez a la banda de Caspari. Esto es muy esquemático. Fíjense que hay un corte por fuera y por dentro de lo que sería una célula. Esto es lo que yo les decía de la caja, envuelta con un cinturón, sin espacios intercelulares, y la suberina que tiene esa banda de Caspari impide el paso del agua por apoblasto y permite el paso del agua solamente por simplasto. Este es el exterior de la raíz, esto es el interior de la raíz. Entonces el agua necesariamente tiene que atravesar la membrana citoplasmática de la célula endodérmica, tanto la del lado externo como del lado interno.
no puede pasar entre las paredes, no puede pasar entre la membrana citoplasmática y la pared, ¿sí? Entonces, la ruta apoplástica siempre va a tener que desviarse. Acá se encuentra con la banda de Caspari, ¿sí? Y lo que va por simplasto puede pasar por simplasto. Recuerden, acá hay una membrana citoplasmática, por presión de turgencia está eh, adherida a la membrana, a la pared, pero acá en la banda de Caspari está pegada la membrana citoplasmática. Esto funciona entonces como una malla, como un tamiz, obligando a penetrar, a pasar por la membrana citoplasmática, pasar todo el protoplasto de la célula, de nuevo pasar por la membrana citoplasmática y ahí recién llegar al cilindro central. ¿Cuáles son los estadios de la endodermis? Vamos a tener un primer estadio, que es un estadio funcional. Comienza entonces, como yo les decía, fíjense, es una caja, la célula, háganse la idea, esto es tridimensional, tienen que hacerse siempre la idea de 3 dimensiones en la célula, es tridimensional, como si fuera envuelta con un cinto, rodeada con un cinto, con un cinturón. Entonces lo vamos a tener acá en las paredes radiales. Si hacemos un corte, vamos a ver ese espesamiento en las paredes radiales. Esto es afuera, la raíz, esto es lo externo, y esto es lo interno, ¿sí? Fíjense acá, tenemos de nuevo, otra vez, con mayor detalle, lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Esta es la parte externa, esta es la parte interna. El agua tiene que pasar, atravesar por simplasto. Lo que viene por apoplasto, o sea, fíjense que acá se está moviendo entre las células, pero al llegar a la endodermis no puede pasar y tiene que obligadamente pasar por simplasto, o sea, pasar por la membrana citoplasmática, atravesar el protoplasto y así recién llegar al cilindro central. En un segundo estadio de la banda de Caspari, vamos a encontrar que el espesamiento ocupa toda la pared radial, ¿sí? Toda la pared radial y las anticlinales también. Acá habíamos dicho que está la pared radial, que es esta, haciendo un corte, ¿sí? Y la anticlinal, o sea, lo que sería arriba y abajo de la caja, ¿sí? Acá todavía es funcional, o sea, acá puede pasar el agua, porque no hay un impedimento, puede pasar por simplasto. Llegado al tercer estadio, que es lo que nosotros normalmente vemos cuando hacemos un corte, eh, por eso les decía que donde ustedes ven el engrosamiento en forma de U o de C, ya tenemos un tercer estadio. Fíjense que en el tercer estadio ya tenemos un engrosamiento en la pared interna, en la cara interna de la célula, o sea, la que da hacia el cilindro central, ¿sí? O sea que ya acá hay una impermeabilización de todas las paredes. Recuerden, esto es celulosa suberina, ¿sí? Y un cuarto estadio ya todas las paredes completamente están engrosadas y cubiertas de suberina. Obviamente esto ya no es funcional. Pero en este estadio, si por ejemplo vemos acá, hay algunas que podemos decir que son del tercer estadio o otras son del cuarto estadio. Fíjense que siempre va a haber algunas células que no tienen ese engrosamiento, o por lo menos no se distingue un engrosamiento. Hay algunas que están en el primer estadio, conservan todavía el primer estadio, ¿sí? Que llamamos células de paso. Fíjense, células de paso, ¿sí? Están acá y acá. Ahora, tienen que hacerse la idea de que esto es solamente un corte, es un plano en un cilindro que está representando la raíz. O sea, hay distintas alturas. Si vamos hacia abajo, la raíz va a ser más joven; si vamos hacia arriba, la raíz va a ser más madura, más vieja, es lo primero que se formó. Entonces, obviamente que el primer estadio va a estar en las partes más jóvenes. Segundo estadio, si hacemos un corte más arriba, lo vamos a encontrar en un segundo estadio. Si hacemos un corte más arriba, lo vamos a encontrar en un tercer estadio. Y si hacemos más arriba todavía, lo vamos a encontrar en un cuarto estadio. ¿Sí? Pero siempre
La función de la endodermis es impedir el pasaje del agua por apoplasto y obligar al agua a pasar por simplasto. Siguiendo hacia afuera, llegamos al córtex. El córtex, como les había dicho, es de naturaleza parenquimática. Fíjense, está formado desde la exodermis hasta la endodermis. O sea, como habíamos definido, la endodermis es la capa más interna del córtex. Normalmente tenemos una exodermis que puede estar diferenciada o no, y por fuera la rizodermis. El córtex entonces va a tener distintas funciones. Acá en una monocotiledonia podemos ver que tiene un esclerénquima periférico, es lo que les decía que se nota mejor o se nota muy bien. En una ninfea, que es una planta acuática, va a estar formado principalmente de aerénquima. Estos son espacios, no son células, sino que son espacios intercelulares. Las células están acá, en estas líneas, dispuestas en estas líneas. ¿Sí? Habría que verlo con mayor aumento, pero la foto es así. Estos son espacios intercelulares, entonces no se confundan, no son células. Y acá podemos ver ideoblastos entre las células. También tenemos tipo de cortes con parénquima reservante en la batata, esto es Hipomea batata. También vemos que todo el parénquima está reservando granos de almidón, que se tiñen muy fácilmente. Y acá en una orquídea vamos a tener que hay un engrosamiento de esta capa que se llama velamen, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Y lo que corresponde al córtex también es parenquimático y puede tener algunas cavidades secretoras. Llegamos ahora a la exodermis, que es la capa más externa del corte, donde pueden diferenciarse una o varias capas de células vivas, o en algunos casos puede llegar a esclarificarse, como habíamos visto ya en fotografías anteriores. Esto de vuelta es el sea maíz, el maíz, donde tenemos una exodermis esclarificada y después acá recién una rizodermis. Y en este caso tenemos el arroz, donde podemos ver la exodermis en estas capas y la epidermis o rizodermis en esta capa. Fíjense que acá se pueden ver pelos absorbentes, pelos radicales absorbentes, que son prolongaciones de la misma rizodermis, o sea, de la misma capa epidérmica. No son células aparte, son prolongaciones o extensiones de las mismas células epidérmicas. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a exodermis, la capa más externa del córtex. Y llegamos a la capa más externa de la raíz, que es la rizodermis. La rizodermis es una epidermis sin cutícula ni estomas, ¿sí? Pero se llama rizodermis. Sigue siendo una epidermis, ¿sí? Solamente cambia el nombre. Tenemos la presencia de pelos radiculares, como habíamos visto ya en la fotografía anterior, que son extensiones tubulares, como les decía, es una prolongación de las mismas células epidérmicas para aumentar la superficie absorbente de la raíz. Acá en este esquema, lo oscuro son las partículas del suelo. Esta sería la parte externa de la raíz, donde podemos ver la epidermis con los pelos radicales absorbentes. Acá también tiene lo mismo en un esquema. Acá está la caliptra, cofia o caliptra, ¿sí? La zona de división, alargamiento y los pelos radiculares. Ahora, en las raíces aéreas que van a conservar la rizodermis por mucho tiempo, las células pueden cutinizarse, suerificarse o lignificarse. Y esta rizodermis puede ser uniestratificada o pluriestratificada. ¿Cómo vamos a saber diferenciar eso? Si las múltiples capas de una raíz de rizodermis provienen justamente, o sea, son o pertenecen justamente a ese tejido y no a una exodermis, haciendo el estudio ontogenético. ¿Por qué? Porque sabemos que la rizodermis proviene de la protodermis, ¿sí? Y lo que corresponde al córtex, o sea, desde la exodermis hasta la endodermis, va a ser del meristema fundamental. En raíces aéreas principalmente vamos a encontrar al velamen, que hoy lo mencionamos justamente en una orquídea, que tenemos un esquema de una orquídea, donde vamos a ver que se trata de una capa bastante gruesa, definida como una vaina que está rodeando completamente a la raíz, que está formada por células muertas de pared engrosada. Esos engrosamientos pueden ser espiralados, reticulados o punteados, lo cual recuerda a los vasos, pero no se confundan,
estamos hablando de velamen. Si el tiempo está seco, estas células van a estar llenas de aire, pero cuando llueve se llenan de agua. Por ese motivo, la función del velamen era interpretado como un tejido de absorción, porque se decía que funcionaba como una esponja para captar todo el agua de lluvia o el agua de la humedad y así poder ingresarla o meterla a la raíz a través del corte. Pero se hicieron estudios fisiológicos en orquídeas que demuestran que más bien cumplen funciones mecánicas de protección y de reducción de la pérdida de agua de los tejidos internos. Ahora vamos a hablar de la caliptra, cófida o filorriza, donde, si ustedes recuerdan, la clase de meristemas, esta caliptra se originaba de la única célula apical radical en pteridofitas. También podía provenir en algunas euticotiledonias del caliptro dermatógeno, o sea, de uno de los grupos de células iniciales, o si no, del caliptrógeno en algunas monocotiledonias. Las células externas van a secretar un mucigel y las células periféricas se van desprendiendo a medida que la raíz va creciendo. Recuerden que es una capa de protección del meristema apical que es subapical en la raíz, ¿sí? Entonces, además de producir un mucigel que va a llevar todo un conjunto de microorganismos asociados a la raíz, también las células, a medida que se van metiendo entre las partículas del suelo, se van desprendiendo, a fin de que esto pueda ir introduciéndose en el suelo de manera más fácil. Ahora, la caliptra es el órgano que va a controlar la georreacción en la raíz. ¿Esto qué significa? Nosotros decimos que la raíz tiene crecimiento geopositivo. ¿Por qué? Porque va siempre hacia el centro de la tierra, ¿sí? Por más que nosotros hagamos germinar una semilla o un grano de maíz dado vuelta, completamente dado vuelta, que en este caso está a 90 grados girado, pero podemos tenerlo completamente dado vuelta, siempre la raíz va a crecer y va a ir hacia abajo, o sea, va a buscar la dirección del centro de la tierra. Cuando se hacen cortes en la raíz, en la caliptra, vamos a ver que hay muchos granos de almidón. Acá tenemos el marcado el núcleo de las células, de la caliptra, y los granos de almidón siempre están hacia abajo, ¿sí? Fíjense que se acumulan los granos de almidón hacia abajo. Por eso se pensaba que eran los amiloplastos los que actuaban como estatolitos, o sea, los que daban la dirección de crecimiento o que guiaban esa dirección de crecimiento a la raíz. Pero se hicieron estudios, se eliminaron los granos de almidón en forma genética en algunos casos, y ahora se sabe que es el propio protoplasto de la célula el que ejerce presión debido a la gravedad y entonces hace una presión en esa interfase membrana-pared, la de abajo, y es la que responde entonces al estímulo de georreacción positiva. ¿Cómo se forman las raíces laterales? Habíamos dicho que son endógenas, ¿sí? A diferencia de las ramas en el tallo que son exógenas, acá la ramificación, o sea, las raíces laterales, tenemos que son endógenas. Y se forman a partir del periciclo que habíamos dicho que conserva sus funciones meristemáticas. Pero, siempre hay un pero, en pteridófitas puede formarse desde la endodermis y del periciclo. También en algunas espermatófitas, en algunos casos, puede llegar a formarse una parte desde la endodermis, ¿sí? O sea, principalmente es del periciclo, pero también puede intervenir en algunos casos la endodermis, principalmente en pteridófitas. Acá vemos una sucesión de formación de raíz lateral en cortes longitudinales en sea maíz, o sea en el maíz, y esto es Glycinemax, la soja, también una raíz primaria, tetrarca, fíjense los polos, 4 polos cilemáticos, por eso es tetrarca. Acá en la soja también tenemos otros organismos interviniendo, hay bacterias, Rhizobium,
Pero lo importante acá es destacar que la formación entonces es a partir del periciclo de la raíz lateral y antes de que la raíz emerja ya de ese cilindro, antes de que emerja lateralmente, ya están todas delimitadas las zonas, ¿sí? El meristema apical, lo que va a ser la calipta y todos los tejidos primarios. En los casos donde haya un crecimiento secundario de la planta, como ustedes saben, en Eudicotyledóneas y gimnospermas ocurre eso, vamos a tener la aparición o formación de una estructura secundaria también en la raíz. Cuando se produce ese engrosamiento secundario de la raíz, el córtex primario y la epidermis se van a desprender y se pierden, ¿sí? Todo lo que esté por fuera del periciclo se va a desprender y va a quedar como resto de corte. ¿Por qué? Porque recuerden que el periciclo es el que va a formar tanto parte del cambium como el felógeno. Y acá es importante que el felógeno va a producir la peridermis y recuerden que la peridermis tiene una capa de Suber que es impermeable y todo lo que está por fuera muere, ¿sí? Entonces todo el córtex primario y la epidermis o rizodermis se desprende y muere y es reemplazado por la peridermis, ¿sí? Eso entonces nos deja por dentro el cilindro central. Y acá vemos el proceso de formación del cambium para la estructura secundaria en la raíz, así como teníamos el proceso de formación de estructura secundaria en el tallo, eh, a través de el cambium fascicular y el cambium interfascicular. Acá el cambium se va a iniciar en forma de arcos sobre el borde interno, fíjense, sobre el borde interno del floema, ¿sí? Esto es xilema, esto es floema. Sobre el borde interno se van a ir diferenciando entonces células del cambium, a partir de células procambiales no diferenciadas y a partir del periciclo en los lados y en la cara externa del xilema, ¿sí? La idea es que esto, recuerden que todo esto es una secuencia, todo esto está en movimiento, no va de asaltos, ¿sí? No pasa de golpe de un estado a otro. Es todo una secuencia, es todo un proceso. Entonces, hay una formación en la cara interna del floema y por la cara externa del xilema. Esto va haciendo que, a medida que vayamos subiendo en los cortes de la raíz, vamos a ir viendo que esto va a ir tomando la forma de círculo, ¿sí? O sea, lo que antes era un arco se va a ir expandiendo hacia afuera y lentamente va a ir tomando una forma de círculo, dejando un floema secundario externo, ¿sí? Una vez que está bien diferenciado, completamente diferenciado, como lo vamos a ver enseguida, va a haber un cilindro externo de floema y un cilindro interno de xilema. Y acá ya tenemos sendos ejemplos de estructura secundaria en raíz de Eudicotyledonia y en raíz de Gymnosperma, ¿sí? Estos son cortes de raíz, estos son cortes de tallo. En la raíz, entonces, como les decía, vamos a ver un cilindro de floema ubicado externamente, separado por el cambio o formándose desde el cambio, y por dentro vamos a ver el leño o xilema. Eso va a seguir siendo heterogéneo en las Eudicotyledóneas y homogéneo en las gimnospermas. Ahora, en comparación con el xilema secundario del tallo, el xilema secundario de raíz va a presentar una menor cantidad de fibras y escasa diferenciación de anillos de crecimiento, ¿sí? Estamos haciendo una comparación con los tallos. Va a haber más parénquima con función de reserva, o sea, una de las funciones, habíamos dicho, de la raíz es almacenamiento, entonces va a haber una profusión de células parenquimáticas que están cumpliendo con esa función, va a haber más almidón y menos sustancias taníferas que en los tallos. Y vamos a ver dos ejemplos de raíces modificadas con función de reserva, en dos ejemplos bastante comunes como la batata y la zanahoria.
En la batata va a haber un desarrollo de células adicionales del cambium dentro del xilema secundario, o sea que es una estructura atípica. En torno a los vasos se van a formar esas células adicionales a partir del parénquima paratraqueal. Pero fíjense la abundancia que hay de parénquima reservante, ¿sí? Con mucho almidón. Lo mismo pasa en la zanahoria. En la aucocarota hay gran abundancia de parénquima reservante entre el xilema y el floema. El floema, haciendo un corte transversal o longitudinal, se puede ver una peridermis muy, muy delgada, que es lo que se pela o se saca normalmente de la zanahoria, y después ya vienen células parenquimáticas y células floemáticas con muchas células de reserva, tanto en el floema como en el xilema. Para terminar, entonces vamos a dejar bien claras las diferencias que encontramos entre la raíz y el tallo. En el tallo vamos a ver nudos, entrenudos y lagunas foliares. Eso no existe en la raíz. Las raíces laterales son endógenas, eso lo repetimos varias veces en esta teoría. Y les aclaré que en las ramas laterales, en el tallo, son exógenas. También en la raíz tenemos un meristema subapical, recuerden que está protegido por la galiptra. Y en el tallo el meristema es directamente apical, ¿sí? En la yema apical lo tenemos únicamente protegido por los primordios foliares en algunos casos. En la raíz, el xilema y floema está en cordones alternos. Eso es lo más importante, recordar que está en polos o cordones alternos. Y en el tallo está dispuesto en acecillo con xilema y floema enfrentados. En la raíz, el xilema es exarco, recuerden la posición del protoxilema, estaba hacia afuera, y en el tallo el xilema es endarco. Según la formación del acecillo, el protoxilema siempre va a estar hacia adentro en el tallo. Y en la raíz tenemos endodermis y periciclo, eso lo vamos a encontrar prácticamente siempre, y en el tallo es raro encontrar endodermis y no encontramos normalmente periciclo.